Ok, muy buenas tardes con todos. Voy a continuar con la charla que quedó pendiente el día viernes sobre mitos y verdades desde el punto de vista científico sobre el COVID-19. Primero, pedir disculpas, hubo un problema de red en Europa, no entendemos qué pasó y no pudimos transmitir para Ecuador, pero aquí tenemos la charla. Ahora, la metodología de esta conferencia es muy similar a lo que pensábamos hacer el día viernes. Si ustedes tienen preguntas o tienen dudas sobre la charla que estoy dando, pueden dejar sus preguntas en la cajita de comentarios y yo voy a ir respondiéndolos en el transcurso de la conferencia. Ojo, eso está pregrabado, lo cual me da opción para poder responder todas sus dudas. Primero y antes que nada, algo que no he realizado en conferencias anteriores es presentarme, o una diapositiva para presentarme. Lo he tomado así pues en entrevistas que he dado en radios locales. Llegaban los mensajes diciendo quién es Guido Silva, quién es esta persona. Bueno, soy químico y farmacéutico, soy investigador en tuberculosis, fui certificado por esto por la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Soy estudiante de mi posgrado en biología molecular, celular y genética en la Universidad de A Coruña en España. He escrito 11 publicaciones, entre ellas 2 manuales y una guía de práctica clínica de aplicación territorial en Ecuador. Entre las investigaciones científicas que he escrito destaco el primer estudio de papiloma en Ecuador publicado en la revista Data Mining in Genomics and Proteomics en el 2015, en la cual fui investigador principal, y además en el primer estudio de tuberculosis infantil publicado en la revista de la Organización Panamericana de la Salud en el 2020, el cual fui el director de esa investigación y nos tomó cerca de 2 años. En lo laboral he sido responsable de la Estrategia Nacional de Tuberculosis, soy editor y revisor de la revista de investigación médica Actualidad, soy fundador de la Asociación Nacional de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador, que estamos operando desde el 2019. Además, he dado algunas conferencias dentro de Ecuador en varias ciudades y fuera del país también, por ejemplo en Lima, Perú, o en Asunción, en Paraguay. Ahora, antes de ingresar netamente al tema del COVID-19 y los mitos y verdades que tiene, tengo que hablar un poquito sobre lo que es el coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus? Pues esto de aquí es la familia a la que pertenece. El SARS-CoV-2 indica el nombre del virus y el COVID-19 es la enfermedad. Así, por ejemplo, en una oración, el virus del SARS-CoV-2, que viene de la familia del coronavirus o pertenece a la familia coronavirus, provoca la enfermedad del COVID-19. Este SARS-CoV-2 no es una bacteria y tampoco es una célula, no es ninguno de los dos. No puede comer, no se puede mover, no elimina sustancias, no produce energía, no hace absolutamente nada por sí sola. Dentro del cuerpo vive y fuera del cuerpo prácticamente está muerto, porque depende de una célula para poder hacer su única función, que es replicarse. Este coronavirus, y esta imagen la he sacado de Lancet, la revista de investigación con más prestigio a nivel mundial, este coronavirus está formado por una envoltura que está conformada por grasa, por proteínas y además por carbohidratos. Cuando este virus se une a la célula humana, inserta la parte que tiene en su interior, que es una cadena de ARN. En su interior no tendrá aparato de Golgi, no tendrá núcleo, no tendrá mitocondrias, no tendrá absolutamente nada, solo tendrá una molécula de ARN. Una vez inyectada esta molécula de ARN, la célula reconoce esta molécula como si fuera suya y dice: bueno, esta molécula es muy parecida a las que tengo, creo que es mía, voy a leer lo que dice. Y como eso es una información para leer, lo que dice es: tienes que replicarme. La célula, al tener este mensaje, comienza a replicar, a hacer más cadenas de esta cadena de ARN, y luego creará una envoltura con grasa, carbohidratos y proteínas que esta misma célula conseguirá, haciendo muchísimas copias de este virus. Una vez que hay tantas copias de este virus dentro de la célula explota, liberando todas estas copias que llegarán a colonizar otras células y continuarán con la infección. Se dice o se piensa que una sola copia del virus o un solo virus puede llegar a producir 10.000 copias una vez que ha secuestrado la maquinaria de la célula a la que va a invadir. Contagio de SARS-CoV-2. Se ha dicho muchísimo de esto, pero la única forma de contagio es por fluidos corporales, que es un punto de contagio directo, o por superficies contaminadas, un punto de contagio secundario no directo. Fluidos corporales que pueden contaminar o puede entrar el virus son gotitas o aerosoles de saliva que la persona infectada expulsa al toser, hablar o estornudar.
Estas gotitas o aerosoles entrarán en contacto con las mucosas de una persona no infectada y puede llegar a producir la enfermedad. ¿Cuáles son esas mucosas? Nariz, la boca y los ojos. ¿Cómo se produce el contacto por superficies contaminadas? Es decir, cuando una persona infectada tose, habla, la saliva que lleva el virus tendrá que caer en algún lugar. Puede caer en una mesa, puede caer en un pasamano. Entonces la persona que está sana topará esta mesa, topará este pasamanos y luego podrá llevar por un descuido sus manos a su boca, a su nariz o a los ojos, produciendo contacto. También puede producirse cuando una persona infectada tose, por ejemplo, y la saliva cae encima de un celular. Me estoy inventando. Esta persona lleva el celular a la casa, se lava las manos, evita el contagio, pero su niño pequeño o alguien más coge el celular que ya ha sido contaminado por saliva contaminada por el virus, y al momento de dejar el celular luego no se lava las manos y lleva las manos a la boca, a la nariz o a los ojos, lo cual puede producir un contagio. Síntomas. Los principales síntomas que presenta esta enfermedad son tos, fiebre y cansancio o dolor corporal. También tendremos congestión nasal, fatiga, sensación nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea y el más peligroso de todos, la dificultad respiratoria, que es la razón por la que estos pacientes pueden llegar a necesitar respiradores. Ahora, no todos los pacientes o todos los infectados por COVID-19 pueden llegar a desarrollar síntomas. Hay una parte de ellos que no desarrolla síntomas. Por ejemplo, esto es un resumen que hicimos con la asociación a la que represento, la CIEC, en la cual reunimos varias bibliografías para poder llegar a esta conclusión, en la cual dice que el total de toda la población, es decir, el 100% de los infectados, 30% de ellos, o bien 30 pacientes de 100 pacientes infectados, no desarrollan síntomas, es decir, son asintomáticos, pero pueden contagiar la enfermedad hasta 14 días después del primer contacto. Otros 55 o 50% o 55 o 50 pacientes de 100 pacientes infectados tendrán una sintomatología leve o moderada, es decir, tendrán síntomas muy leves, por ejemplo una tos pequeña, o moderados, un dolor de cuerpo soportable, y podrán contagiar la enfermedad hasta 20-21 días después del primer contacto. Otra parte, o un 10% o 10 pacientes del total de 100 pacientes infectados, tendrán una sintomatología severa, es decir, necesitarán hospitalización. De ellos pueden llegar a contagiar del virus hasta 25 días después del primer contacto. Ojo, aquí en este grupo recién hay una tasa de mortalidad del 15%. En los dos anteriores grupos, en los cuales no tienen síntomas o tienen síntomas leves o moderados, no hay tasa de mortalidad. Lo que quiere decir que 80% del 100% de infectados no tienen tasa de mortalidad. Y este 10% tiene una tasa de mortalidad sumamente baja. En un último 5% o en un 5 o 10%, o 5 a 10 pacientes del total de 100 pacientes infectados tendrán síntomas severos y necesitarán la ayuda de unidad de cuidados intensivos y además de un ventilador o de ventilación. Aquí la tasa de mortalidad sube en un 50%, es decir, ya hay una razón considerable para pensar que hay una mortalidad. Del 100% entonces, ¿cuál es la mortalidad de este virus? Un 10%, que es más o menos el promedio de la mortalidad del virus a nivel mundial. ¿Cuáles son los grupos de riesgo y cuáles son los factores de riesgo? Primero diferenciamos esto. Grupos de riesgo son aquellas personas que tienen más incidencia, tienen más prevalencia de poder desarrollar síntomas severos de la enfermedad o de poder contagiarse con una mayor facilidad del virus. Y los factores de riesgo, en cambio, son aquellas enfermedades previas o aquellas comorbilidades las cuales pueden empeorar el estado o pueden agravar el estado de la enfermedad COVID-19. ¿Cuál es el grupo de riesgo? Pues mayores de 65 años, personas que viven en hogares de ancianos, personas inmunocomprometidas que tienen problemas inmunológicos, por ejemplo VIH, lupus, artritis, entre otros, personas con comorbilidades previas
que aquí ingresan los factores de riesgo en estas personas con enfermedades previas y personal de salud. El personal de salud es un grupo de riesgo, pues están expuestos al virus prácticamente todo el día en salas de aislamiento con pacientes con COVID o sospechosos de COVID o SARS-CoV-2. Niños, pues los niños no son un grupo de riesgo. Hay estudios sobre una muy baja incidencia que dice que los niños pueden desarrollar síntomas, más se consideran como transmisores de la enfermedad, es decir, son un grupo que lleva la enfermedad hacia otros grupos o es capaz de transmitir la enfermedad a otros grupos sin tener síntomas. Lo nuevo son las últimas evidencias o los últimos artículos que nos dicen o últimas advertencias que nos dicen que los niños están presentando el síndrome de Kawasaki. Pues hasta el momento faltan aún más estudios para saber si el COVID está relacionado con este nuevo síndrome que está apareciendo en niños de Nueva York, de Italia, ha aparecido acá en España y hay advertencias también por acá. Factores de riesgo o enfermedades que agravian el estado de la enfermedad. Está el asma, la enfermedad pulmonar crónica, diabetes, afecciones cardíacas graves, hipertensión, obesidad, que es uno de los puntos registrados por la OMS últimamente, enfermedades renales crónicas y enfermedades hepáticas. Diagnóstico del SARS-CoV-2. Hay dos diagnósticos conocidos de SARS-CoV-2 en Ecuador. El primero es el RT-PCR o reacción en cadena de polimerasa por transcripción inversa, el cual detecta ARN viral. ¿Cómo es esto del PCR? Pues lo que hace una reacción en cadena de polimerasa o el transcurso normal o general de una prueba de PCR es en sí poder aislar todo lo que tiene la muestra, romper la cápside o la envoltura del virus y sacar su ARN, amplificarlo y poder detectarlo. Es decir, detecta únicamente la parte que no se puede repetir en otras familias de virus, que es el ARN viral. Es muy específico y es muy sensible. Tenemos también la cromatografía de flujo lateral, que son las famosas pruebas rápidas, las cuales detectan anticuerpos. ¿Y qué son esos anticuerpos? Son señales o cuerpecitos pequeños que neutralizan el virus. ¿Cuáles son? Las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M o IgG e IgM. ¿Y qué los activa? Los antígenos del SARS-CoV-2. ¿Y cuál es el antígeno? La proteína en forma de punta. Y es lo que detecta las pruebas rápidas de antígeno. Detectan esta proteína en forma de punta. Ahora, la RT-PCR por transcripción inversa es la más sensible, es decir, la más específica y la única aprobada o la única que nos sirve como diagnóstico de la enfermedad. Las pruebas rápidas de independientes, si son de anticuerpos o de antígenos, solo nos sirven para hacer seguimiento epidemiológico o demostrar que estamos ante una infección pasada o bien somos inmunes al virus, es decir, que nos dio la enfermedad y ya la pasamos. Únicamente nos sirve para eso. Ahora, esto no me lo estoy inventando yo, esto fue anunciado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la CEINC, el 26 de marzo del 2020, en la cual ellos informan que los test rápidos de COVID-19 registran baja sensibilidad. Ante estas denuncias o ante estos enunciados por parte de la CEINC, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y el Instituto de Salud de Carlos III realizó la guía de práctica clínica de interpretación de las pruebas diagnósticas frente al SARS-CoV-2, que fue publicado el 22 de abril del 2020, tanto para el sistema de salud pública como para el sistema de salud privada, para estandarizar todo esto. Pues la CEINC denunciaba que las pruebas de antígenos tenían una sensibilidad inferior al 30% y las pruebas de anticuerpos tenían una baja fiabilidad en fases precoces. En esta guía de práctica clínica, en realidad lo que resume o lo que recomienda es que las pruebas de PCR son las únicas pruebas diagnósticas y que al lado de una prueba de PCR se recomienda hacer una prueba rápida, sea por antígeno o sea por anticuerpos, para saber en qué fase estaba tu enfermedad. Es decir, estabas en una fase inicial, en los primeros 7 días, en una segunda fase de 8 a 14 días, en una tercera fase más de 15 días, o bien estás ante una infección pasada y ya eres inmune a la enfermedad. ¿Cómo interpretarlas? Primero, prueba de PCR para diagnóstico. Si te da positiva y las pruebas de anticuerpos, independientemente si son por antígenos o anticuerpos, las pruebas rápidas independientes,
si son por antígenos o anticuerpos, te dan negativo, estás en una fase presintomática. Si tienes una prueba de PCR positivo y tienes una prueba de antígenos que puede ser positiva o muy poco marcada positiva, o una prueba de anticuerpos muy poco marcadas como positivas, tienes una fase inicial, es decir, aproximadamente estarás de 1 a 7 días de la infección. Si tienes una prueba de PCR, ojo, una prueba de PCR positiva, tienes una prueba de anticuerpos en la cual la IgM es positiva muy marcada y la IgG es positiva o positiva muy poco marcada o negativa, estás en una segunda fase de 8 a 14 días. Si te sale negativo el PCR, te vamos a pedir que repitas el PCR. Si el PCR es negativo otra vez, pues estamos ante un falso positivo de estas pruebas rápidas. Ojo, en estos 3 últimos estadios las pruebas de antígenos no nos sirven. Hasta detectar una fase inicial, la prueba de antígenos sirven, pero para detectar el resto de fases, pues no nos ayudan en nada. Cuarto, si tenemos una prueba de PCR, ojo, positiva, tenemos una prueba de anticuerpos donde el IgM ha marcado positivo y el IgG también ha marcado positivo, estamos en la tercera fase, es decir, más de 15 días. Si aquí en este caso te da una prueba negativa y las pruebas marcadas de IgM y IgG están muy positivas, te vamos a pedir que repitas el PCR. Si te sale nuevamente negativo, pues estamos ante un falso positivo y se acabó, para de contar. Quinto, si tenemos una prueba de PCR que te salió negativa y te pedimos que te hagas las pruebas de anticuerpos y te sale la IgG muy marcada como positiva, tenemos una infección pasada, es decir, ya prácticamente eres inmune a la enfermedad. Ojo, en este punto, cuando ya está la infección pasada, es decir, más de 30 días en teoría, pueden que las pruebas de PCR sigan saliendo positivas, pero no es punto para asustarnos. Las pruebas de PCR son tan específicas que siguen detectando el ARN del virus aunque esté inactivado, es decir, dan positivo para virus muertos. No hay que asustarnos en este caso, pues la IgG ya nos está diciendo que la infección es inmune, o que es una infección pasada y que somos inmunes a la enfermedad. Fiabilidad de las pruebas rápidas depende de los proveedores. Pues sí, la fiabilidad de estas pruebas depende de los proveedores que realicen estas pruebas rápidas. El 4 de mayo la FDA solicitó a las empresas que venden pruebas rápidas contra SARS-CoV-2 que tienen 10 días para poder validar su uso. De lo contrario, estas pruebas serán retiradas del mercado. ¿Por qué? Lo que denuncia la FDA es que estas pruebas han sido comercializadas, han sido tenido una propaganda de que pueden realizar diagnóstico o que son pruebas de hogar, lo cual no es verdad. Las pruebas rápidas no son de diagnóstico, únicamente, como lo dije antes, acompañan a las PCR para poder validar esto, las fases iniciales, la segunda fase, tercera fase, es decir, conocer en qué parte de la enfermedad estamos. Ahora, algo que hay que enfatizar: el virus no es peligroso porque tenga una gran mortalidad. El virus es peligroso porque tiene una rápida expansión, tiene una capacidad de infectar que nunca hemos visto y puede llegar a colapsar el sistema de salud pública de una forma muy rápida. Quiero ver este video, o quiero pasar este video, que es la forma en que el virus ha infectado a España. Estemos atentos al mapa, es el mapa de España y de las comunidades, cómo van subiendo la cantidad de casos de virus a través del tiempo. Más o menos aquí, que le puse pausa, fue cuando empezamos con la cuarentena. Teníamos ya 11.000 casos, 314 muertos y 517 curados. Muy parecidos ambas proporciones. Aquí empezamos con la cuarentena y ojo también a la curva. La cantidad de casos sigue aumentando, la cantidad de positivos sigue aumentando en una escala lineal, pero la cantidad de mortalidad no sube tanto como la total de positivos. Lo que sí está subiendo es la cantidad de curados. Porque al tener una cuarentena, prácticamente, he pausado el video, al tener una cuarentena prácticamente el sistema de salud pública no se colapsa, se puede atender muchos más pacientes y la curva de mortalidad baja, pues estamos prácticamente absorbiendo toda la demanda de infectados o de pacientes graves que nos están llegando al sistema de salud pública. Entonces, comparemos nuevamente la curva. La curva está súper alta,
es 253.000 casos hasta el 5 de mayo, pero la curva de mortalidad es de 25.100 pacientes. Muy baja para la cantidad de contagios que tiene. Y como lo dije antes, el virus es muy peligroso porque se expande rápidamente. Prácticamente en este grupo, en esta línea de tiempo que empezó en finales de febrero, hemos llegado a una curva súper alta, y lo bueno es que la curva de curados podría colocarse más o menos por aquí, es decir, a la mitad entre mortalidad y total positivos. Ahora bien, una pregunta que también me hacen muchísimo es si podemos volvernos a contagiar, si superamos la enfermedad, tenemos pruebas de diagnóstico IgG positivos, ¿por qué no sigue saliendo el RT-PCR positiva? Ya lo expliqué en su momento, pero quiero volverlo a revisar. Han habido artículos de periódico, artículos de prensa que han sido muy alarmistas, colocando después de 30 días sigo contagiado con COVID-19, periodista chileno que creyó que se había vuelto a contagiar. Y ahora sospecha que el coronavirus dura más tiempo en el cuerpo de lo que está advertido. O si no, en Ecuador, periodista Stephanie Camacho sigue teniendo COVID-19 después de 33 días y sus síntomas. Esto se debe a que las pruebas de PCR detectaron ácido ribonucleico o ARN del virus muerto, y esto fue publicado por la Universidad Nacional de Seúl, por Corea del Sur, el 1 de mayo del 2020, en los cuales ellos dicen que los test o las pruebas de PCR en pacientes recuperados son prácticamente falsos positivos y no reinfecciones. Como lo dije antes, la prueba es muy sensible, sigue detectando ARN aunque el virus esté inactivado, y aquí es cuando entran las pruebas rápidas para saber en qué estadio de la enfermedad o en qué fase de la enfermedad te encuentras. Es decir, y en pocas palabras, reinfecciones no, o es muy poco probable, y recaídas tampoco, o son muy pero muy poco probables. Otra pregunta que me han hecho: ¿el virus puede producir coágulos? ¿Puede producir trombocitos? Hay cadenas de WhatsApp pasando de que todo lo que sabemos del virus es mentira, que en realidad la gente se está muriendo por trombos. Pues el SARS-CoV-2 no produce coágulos. Esto fue advertido incluso por la British Journal of Hematology, que es la revista más grande de hematología a nivel mundial, desde el 18 de abril de 2020, en la cual ya se está registrando problemas de trombos en pacientes con SARS-CoV-2. ¿Se producen? Sí, pero el SARS-CoV-2 no lo produce. Estos coágulos se producen únicamente en casos muy graves y son, por así decirlo, un síntoma o una parte secundaria del desarrollo de la enfermedad en estos pacientes que se encuentran muy graves, pues hay una acumulación de fibrina, lo que activa una cascada de coagulación y se forman procesos trombocíticos microvasculares. Hay advertencias a nivel mundial de que en pacientes que se encuentran muy graves en unidad de cuidados intensivos los empiecen a tratar con anticoagulantes para evitar esta segunda reacción del transcurso de la enfermedad. Ahora algo más: ¿el cuerpo alcalino puede prevenir el COVID-19 o debo comer comida más alcalina? ¿Debo estar pendiente de la alcalinidad de mi cuerpo? Completamente falso. El nivel idóneo del pH o el nivel normal de pH en la sangre generalmente es de 7.35 a 7.45. La escala de pH va de 0 a 14, donde 0 es muy ácido y 14 es muy básico o es muy alcalino. Y el disolvente mundial o general o universal, que es el agua, se encuentra a la mitad, que es el pH 7. Y la sangre más o menos se encontrará por aquí, entre 7.35 y 7.45, prácticamente es neutra y un poquito elevado a ser básico por este punto 35 y este punto 45, muy pequeñito, que tiene una tendencia alcali, muy pequeñita, prácticamente imperceptible. Este equilibrio que tiene la sangre, si se baja muy poquito, es decir, de 7.25 o sube muy poquito a 7.55, que son rangos anormales, afecta gravemente a muchos órganos. Si comemos o tenemos un leve aumento de alcalosis, de mucha comida básica, mucha alcalinidad en la sangre, o disminuye una acidosis con una mayor acumulación de ácidos, pues tenemos tampones en el cuerpo que tratan de contrarrestar esto para mantener la sangre, los niveles de nuestra sangre en estos niveles. Ahora,
No existe ninguna evidencia científica, absolutamente ningún paper, ningún artículo científico publicado en revistas de renombre o de alto percentil que nos diga que un cuerpo alcalino sea sinónimo de un cuerpo más sano. Así que vámonos quitando esa idea de la cabeza. Sí, es verdad, debemos tener una dieta, y no estoy diciendo lo contrario, ojo, debemos mantener una dieta idónea. Lo más recomendable es ir con un especialista de nutrición que nos marque una dieta según nuestro peso, según nuestras comorbilidades, según las comorbilidades de nuestros padres, y tener una dieta idónea para tener una buena salud. Pero esto de que te digan que el cuerpo alcalino es bueno, pues no hay evidencia. Prevención del SARS-CoV-2, pues es muy fácil. La mascarilla siempre, esta aquí baja el contagio un 4%. Ojo, lavado de manos, que puede ser con jabón. El jabón lo que hace es destruir la envoltura del virus, inactivándolo. O alcohol gel, que debe estar al 70%, o al menos debe medir más del 65% en las pruebas que se realicen. Distanciamiento social de 2 metros. ¿Y por qué? Y este término se va a comenzar a llamar distanciamiento físico, según las normativas nuevas de la OMS. Y esto se debe a que el contagio a través de gotitas de saliva se da a menos de 2 metros de distancia. A más de 2 metros de distancia, prácticamente el contagio disminuye muchísimo, y por eso se pide que el distanciamiento físico, que va a ser el nuevo nombre de este distanciamiento social, sea de 2 metros. ¿Estas 3 medidas son necesarias? Sí, las 3 medidas son necesarias y deben aplicarse siempre. Tipos de mascarillas, algo que también me han preguntado. Tenemos primero esta quirúrgica, que se llama quirúrgica, es bien conocida como quirúrgica porque ha sido la que se ha utilizado en procedimientos médicos quirúrgicos por parte de los médicos. ¿Quién debe usarla? La población en general. Evita infectar, es decir, una persona infectada con el virus que la tenga puesta, ¿evita pasar la enfermedad? Pues sí lo evita. Evita el contagio de la enfermedad, es decir, que una persona sana contraiga la enfermedad. Evita el contagio siempre y cuando haya distanciamiento social. En ambientes cerrados y con una alta exposición al virus es mejor una N95. ¿Y cuáles son ambientes cerrados con alta exposición al virus? Pues ambientes donde hay pacientes con COVID-19, los cuales están respirando, tosiendo, estornudando continuamente, y el aire prácticamente tiene una alta carga de saliva que ha sido contaminada. N95, o también denominadas de filtración, deben ser utilizadas por el personal de salud en continuo contacto con pacientes infectados. Esto evita que el paciente infecte, pues sí, y evita el contagio, pues sí. En hospitalización, generalmente por recursos, a los pacientes se les da una mascarilla quirúrgica. No se asusten que si eres un paciente, no te asustes que te den una quirúrgica, te dan una quirúrgica, y el personal médico, para evitar el contagio, se coloca una N95 por ser un ambiente cerrado, ¿verdad? Las famosas caseras o las famosas mascarillas caseras, ¿quién la debe usar? La población en general. Evita infectar, es decir, evita que una persona infecte la enfermedad a otra, pues sí. Y evita que una persona se contagie, pues depende del material que se construya, y el mejor material va a ser la tela antifluidos. ¿Cuál es mejor entre las caseras y las quirúrgicas? ¿Cuál va a ser mejor? Las quirúrgicas. No se dejen engañar, las quirúrgicas tienen una tela tal vez una contextura muy finita y piensen que las caseras son mejor, pero no, las quirúrgicas son mejores que las caseras. Ahora quiero mostrarles esta gráfica que es un modelo matemático publicado que se realizó este año para saber más o menos cómo es el contagio, cómo se evita el contagio al usar una mascarilla. Veamos esta parte. Este es un paciente o una persona sin mascarilla. Esta es una persona que tose solo tapándose la boca. Y esta es una persona que tose pero tiene una mascarilla puesta. Y esto es más o menos 1,5 metros de distancia entre una persona infectada y una persona que no tiene la enfermedad. Entonces, veamos después de toser lo que pasa. En el primer escenario, una persona sin mascarilla, la saliva llega hacia la persona sana. Si una persona se cubre la boca, pues la saliva llegará más o menos a la mitad. Pero si utilizamos mascarilla, voy a retroceder un poco. Pero si utilizamos mascarilla, en este caso la saliva
no pasa prácticamente de la integridad del individuo infectado y no va a realizar contagio en una persona que se encuentre muy separada. Aquí lo vemos en rotación. La saliva en una persona con mascarilla no llega hacia una persona sana y por tanto la persona infectada no puede llegar a contagiarlo. El contagio se reduce en un 4%. ¿Qué no debo hacer para protegerme? Los guantes no deben ir. Los guantes, el virus no se transmite por la piel. Los guantes lo que nos dan es una falsa sensación de seguridad, lo que puede hacer que llevemos nuestras manos a la boca, nuestras manos a la nariz, nuestras manos a los ojos, pensando que estamos seguros y producimos un contagio. Aquí la norma es lavarte las manos o colocarte alcohol gel mayor al 70%. Los trajes de protección, los que parecen de astronautas, no, excepto en personal médico que atiende pacientes con sospecha o pacientes positivos para SARS-CoV-2 o personal que trabaja para la industria alimenticia. Gorros y gafas es opcional, es una muy buena medida. Zapatos limpios, pues sí, tengamos en cuenta que en nuestras casas, en la entrada de la casa debe haber una zona de cuarentena donde desinfectaré o dejaré mis zapatos y me colocaré otros zapatos, donde dejaré también las llaves u otros objetos que no usaré en casa, es decir, las llaves del coche, las llaves de la casa, no las voy a utilizar, las dejaré en esa zona de cuarentena. Y en esa zona de cuarentena lo que yo voy a hacer también es desinfectar mi celular utilizando alcohol, bañando suavemente o limpiando suavemente la pantalla del celular para evitar un contacto como lo que ya hablé en la tercera diapositiva. Mudas de ropa, muy importante. Si hemos estado en espacios cerrados, por ejemplo, una sala con pacientes con COVID, la muda de ropa debe ser necesaria. Si hemos estado en espacios abiertos, no es necesario. Si hemos salido a dar una vuelta en el parque, si yo pasé del lado A al lado B caminando, no me detuve en ninguna parte, pues no es necesario. Lo explicaré después por qué pasa esto. Ahora, si hemos estado en espacios cerrados durante mucho tiempo y pensamos que puede haber una infección, por ejemplo, un banco que es cerrado, está recirculando el mismo ambiente, pues lo más recomendable es que hagamos el cambio de ropa. ¿El virus puede estar en el aire? Sí, el virus se encuentra en el aire, pero el contagio del mismo depende de dos cosas: si son superficies cerradas o son superficies abiertas. Para evitar el contagio del virus que está en el aire, debemos usar mascarilla y siempre el distanciamiento social, pues no sabemos quién está contagiado al frente de nosotros, al lado, atrás, no sabemos, pues hay pacientes sintomáticos o con muy poca sintomatología. Esta es una gráfica o un video que realizó la Universidad de Aalto en Finlandia que muestra más o menos cómo es la expansión de una persona que tose si no tiene mascarilla dentro de un supermercado. Estas son las estanterías de productos y veamos lo que pasa. La persona tosió, es el límite de tiempo, el virus se expande prácticamente por 3 callejones y hasta 4 estanterías, pero el virus queda en el aire por muy poco tiempo. Estará más o menos, quiero ver esta parte, estará más o menos en 5 minutos de haberse expandido, estará únicamente en la primera parte. El resto de la saliva se habrá asentado en algún lugar, habrá caído en algún lugar y más o menos estará en el aire por 6 minutos en un espacio cerrado. El virus está en las cosas por un tiempo ilimitado y como lo dije antes en la anterior gráfica, el virus en esta parte que se encuentra expandiéndose llegará a caer en las cosas y por tanto sabemos que el virus se encuentra en las cosas. Tiempo limitado, por ejemplo, en acero inoxidable 72 horas, en bolsas de plástico estará 72 horas, en cobre 4 horas, en cartón 24 horas, y esto es según las publicaciones realizadas en la revista de New England o Journal of Medicine, que también es una gran revista de investigación. Y para evitar este tipo de contagio es indispensable lavarse las manos y evitar el contacto con objetos cotidianos. En supermercados en España lo que están haciendo, la política implementada por el gobierno, es que las personas que visiten supermercados grandes se pongan guantes son guantes de plástico, son guantes hechos con el material que se hacen las fundas, son muy delgados, son de un solo uso. Para ir a un supermercado nos ponemos los guantes y estamos con los guantes dentro de todo el mercado, es decir, si topamos algo con nuestras manos y si está contagiado,
evitamos el contagio dentro de ese supermercado, evitamos contagiarnos dentro de ese supermercado, o bien podríamos evitar llevar el virus en las manos cuando topemos las cosas que están dentro del supermercado. Si llevaríamos una mascarilla, pues prácticamente evitamos el contagio dentro de estos mercados para abastecernos de comida. Ya, se me olvidaba, o no recuerdo si lo dije, para evitar este tipo de cosas, lavado de manos, netamente lavado de manos. Ahora, dejándoles una foto de mi grupo de investigación, que ya me falta poco para dejarlos en el hospital universitario de La Coruña, les agradezco su tiempo. Y bueno, lo que vamos a hacer es dejar un tiempito más el video corriendo, unos 5 minutos más, para poder saber si tienen preguntas o de las últimas diapositivas, o tienen preguntas que se han acumulado en el transcurso de la charla. Y les daré las gracias, y conmigo será hasta otro día.